Díganme por favor si se ve la presentación. Sí, ahí se ve. Profe. ¿Sí? Bueno. Bueno chicos, buen día para todos. Bueno, gracias por conectarse. Cualquier cosa que no sea clara, que vaya muy rápido, que necesiten que repita algún concepto o algo, me interrumpen y lo volvemos a charlar. El teórico de hoy es de infertilidad por causas infecciosas. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, bueno, ¿cuál sería la forma o la presentación clínica de las fallas reproductivas? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta, tanto a campo, que estamos teniendo algún problema de tipo reproductivo? Una forma es la presentación del anestro. Como ustedes saben, la duración del anestro posparto, un anestro normal, debería ser entre los 60 a los 80 días, ¿sí? Después de terminada o sea, después de finalizado el parto. Otra forma es la repetición regular de celo. ¿Qué es esto? Son causas que puedan afectar tanto la fecundación como el reconocimiento materno antes del día 16 de gestación. ¿Qué va a pasar? Nosotros, o sea, al día 21 vamos a tener la presentación de un nuevo celo. Otra forma es las repeticiones irregulares de celo, que en este caso tanto la madre y el embrión se van a ver afectados entre los días 16 y 42 de gestación, que sería más o menos el momento, o sea, al fin del periodo embrionario y comienzo del periodo fetal. ¿Qué forma tengo yo de poder saber si yo estoy teniendo la presencia de una repetición regular o irregular de celo? Una forma práctica es teniendo registros actualizados de las fechas de servicio. Si yo sé en qué momento le di servicio a mis hembras y esta hembra me repite al día más o menos 21, y bueno, yo estoy pensando en causas de repeticiones regulares. Si pasan del día 21, o sea, puede ser día 22, 23, en adelante, cualquier día, estaría pensando en una repetición irregular. Bueno, la forma más común que nos vamos a encontrar a campo, o sea, de estas manifestaciones de las fallas reproductivas, son las pérdidas fetales entre los días 42 y 260 de gestación. ¿Qué formas de abortos voy a tener? Pueden ser abortos en goteo. ¿Cuáles son los abortos en goteo? Yo tengo un rodeo donde voy a tener abortos aislados, que pueden ser enfermedades de poca difusión, o sea, o de lenta difusión, o que tengan baja prevalencia en el rodeo. Puedo tener abortos en forma de tormenta, que cuando yo tengo en mi rodeo gran cantidad o gran número de abortos en un corto periodo de tiempo, que pueden ser noxas bastante agresivas, que no estaban presentes en el rodeo y que en corto periodo de tiempo se manifiestan los abortos. Otras formas es el aborto fresco. Las características del aborto, yo tengo un aborto fresco. ¿De qué manera? La noxa lo que va a hacer es agredir a la placenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un corto periodo de tiempo se elimina ese feto y es un feto de características macroscópicas frescas. Yo lo veo fresco. Y si no, un aborto de tipo autolítico, ¿qué es lo que va a pasar? El feto ingresa, o sea, produce la infección, llega al feto, lo mata y comienzan los periodos, o sea, los procesos de autólisis, y ese feto puede quedar dentro de la madre un par de días hasta el momento de la expulsión. Entonces yo voy a tener fetos con presencia de autólisis. Y también otra forma son las muertes perinatales, que van a ser muertes que van a
producirse entre los días 261 de gestación hasta pueden ser 48 horas posparto. Bueno, hablando un poco de las vías de transmisión, recordando lo que habló Andrés en el teórico anterior. Una de las formas es la vía hematógena, o sea, la noxa llega a producir la muerte de este feto, o sea, una vía de transmisión va a ser la hematógena, donde yo vía sanguínea va a llegar la noxa. Otra forma puede ser ascendente, por continuidad, cuando nosotros teníamos alguna infección en algún órgano vecino y llegaba a nuestro tracto reproductor, iatrogénica, que podemos producirlo nosotros por alguna maniobra o materiales que no estén con la suficiente higiene. Y una de las que vamos a hablar bastante hoy es de la vía sexual o la transmisión venérea. Bueno, vamos a hablar hoy, de las enfermedades venéreas que vamos a hablar hoy son campylobacteriosis, tricomoniasis, rinotraqueitis infecciosa bovina, que tiene una presentación que es venérea y otra que es de tipo abortiva. Dentro de las enfermedades abortivas vamos a hablar de brucelosis, de leptospirosis, rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus de la diarrea viral bovina y neosporosis. Bueno, campylobacteriosis genital bovina es una enfermedad venérea producida por una bacteria gram negativa, que es el Campylobacter foetus. Tiene dos subespecies, como yo les puse ahí, foetus y veneralis, que a su vez veneralis tiene un biotipo que es el intermedio. Bueno, hablándoles un poco de esto, lo vamos a ver después con respecto a la vacunación. ¿Cuáles son las formas de transmisión? La forma más importante es una enfermedad de transmisión venérea, en donde el toro es el portador asintomático de la enfermedad, o sea que no me va a manifestar clínicamente la enfermedad. Toros jóvenes son menos sensibles a la infección, ¿por qué? Porque tanto Campylobacter como vamos a ver en Tricomona, que es la próxima enfermedad, se alojan en las criptas prepuciales. A mayor edad del toro vamos a tener mayor número de criptas prepuciales y además esas criptas son más profundas. Otro factor importante que los toros jóvenes tienen un mayor recambio bacteriano que no permitiría tanto la proliferación de este tipo de bacterias en la mucosa. Las hembras normalmente un porcentaje que puede ir del 5 al 15% pueden quedar como portadoras asintomáticas en el rodeo y podrían mantener la enfermedad. Otra forma de transmisión es mediante la obtención de semen con materiales que no estén bien desinfectados. Siempre es importante de que en los centros de inseminación artificial o si ustedes van a obtener semen de algún reproductor trabajando a campo, es importante que si tienen varios toros y lo van a hacer con regularidad, esos materiales siempre estén bien limpios, desengrasados y sobre todo en lo posible desinfectados. También se ha visto que puede haber contagio a las hembras cuando se hacen algunas maniobras reproductivas o tareas reproductivas con algún material que pueda llegar a estar, o sea, quedar contaminado. Que yo pase de una vaca enferma a tratar una vaca que esté sana. Y también, como les puse ahí, puede haber comportamiento homosexual de los toros y transmitirse de un macho a otro. Entonces, como les decía, normalmente toros menores de 3 años pueden tener infecciones que van a ser transitorias, que pueden durar semanas.
se vio que toros entre 3 y 5 años podían mantener la infección por algunos meses, y toros mayores de 5 años, si no se les realiza algún tipo de tratamiento, pueden mantener la infección durante años. Bueno, ¿cuáles van a ser los signos clínicos? Normalmente los signos clínicos que podemos presentar en las hembras, que pueden presentar esas hembras, son vaginitis, cervicitis, endometritis, como les hablé hace un rato, abortos de tipo fresco, normalmente son abortos pequeños, rara vez ocurren abortos que vayan de los 4 a los 8 meses, normalmente son abortos un poco más chicos. Y aumenta mucho el porcentaje de servicios por concepción. ¿Tá? Como yo no sé si les comenté, esta es una enfermedad que se presenta más que todo en los rodeos de cría. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente una vaca necesita alrededor de 1.3 a 1.5 servicios por concepción. Estos, en presencia de una campilobacteriosis, podrían irse a 4 o 5 servicios por concepción. Normalmente, alguna forma de darnos cuenta es, si nosotros tenemos un rodeo pequeño, un rodeo chico, que estén los servicios estacionados, van a ver que siempre al final de la temporada de servicio, o sea, de un servicio estacionado de 90 días, voy a tener mucha actividad sexual, o sea, actividad reproductiva al final de la temporada reproductiva, y no bien repartida en lo que después nos va a dar nuestra cabeza, cuerpo y cola de parición. No me quiero adelantar tanto a esto porque lo puse un poco más adelante. Bueno, ¿cómo puedo diagnosticar la enfermedad? Esto lo vamos a hablar, lo vamos a profundizar un poquito más al final, cuando terminemos de hablar de tricomoniasis también. Bueno, lo primero que tengo que hacer es el aislamiento del agente. ¿De qué forma lo puedo demostrar? Si yo tengo abortos, obteniendo muestra de esos fetos abortados, una muestra que es bastante importante sería del líquido de cuajo, o sea, del líquido de aboma. Y las muestras que se hacen normalmente es el raspaje prepucial o el lavaje prepucial y la obtención de mucus cérvico-vaginal en el caso de las hembras. Esto, como les digo, los vamos a ver un poquito más adelante. Y en el caso de los toros, se puede intentar un tratamiento, o sea, realizar una antibiótico-terapia, tanto local como parenteral. ¿De qué forma? Se pueden usar drogas como la diestreptomicina y la oxitetraciclina. En caso que ustedes usaran oxitetraciclina, sería importante que de forma local realicen un lavaje con oxitetraciclina común, y al tratamiento le sumen vía parenteral la oxitetraciclina larga acción o LA. Bien. No sé si hasta acá está claro, si cualquier cosa me interrumpen, si voy muy rápido. Profe, una consulta. Sí, decime, Francisco. ¿El tratamiento se desarrolla solamente en el macho o en la hembra también podemos hacer el tratamiento? Normalmente, sí, según, o sea, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Según las manifestaciones que vos veas, van a hacer el tratamiento. Si vos tenés una hembra que ha abortado, lo importante sería de que vos también instaures una antibiótico-terapia. En caso que tuvieras algún tipo de retención de membrana, también sería importante. Pero bueno, normalmente acá se habla del toro por el tipo de transmisión que tiene, ¿tá? Pero bueno, si nosotros tenemos hembras que me están fallando reproductivamente, lo vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a hacer una toma de muestra para hacer un diagnóstico y después instaurar un tratamiento. Perfecto, profe. Gracias. Profe, yo tenía una duda en cuanto a si afecta, digamos, más que nada a los bovinos, pero a otras especies también, ¿o? En este caso, la tricomoniasis genital afecta sobre todo al bovino.
Hay un Claro. tipo de campilobacteriosis que se presenta en los bovinos, pero es una enfermedad no venérea, sino una enfermedad más de tipo general. Claro, gracias. No, por favor. Bueno, con respecto a la tricomoniasis genital bovina, en este caso, el agente etiológico es la Trichomonas foetus. Esta enfermedad tiene un comportamiento epidemiológico, clínico y sintomatológico muy similar a la que vimos anteriormente, o sea, la campilobacteriosis. La transmisión también es de tipo venérea. Con respecto al toro, también es el portador asintomático de la enfermedad, también se aloja en las criptas prepuciales. Yo ahí les puse una imagen de la cripta, como para que ustedes vean y recuerden esto de que les decía antes de que a medida que pase la edad, estas criptas son más numerosas y más profundas. También podemos tener hembras asintomáticas y portadoras que queden en nuestro rodeo después de algún tipo de tratamiento y que favorezcan a la diseminación de la enfermedad. Y una característica que tiene que Trichomonas es muy sensible al ambiente, no tanto como Campylobacter. Entonces, los cambios de temperatura no les favorecen, o sea que no sobrevive mucho en el ambiente, ni tampoco los cambios de pH. Esto también es importante cuando hagamos la realización de la toma de muestras. ¿Está bien? Bueno, lo que les hablaba recién de la importancia de la edad de los toros y, y las criptas prepuciales. Acá los signos más comunes en la hembra son repeticiones de celo y puede haber presencia de algún tipo de endometritis. No son tan comunes y son cuando se presentan endometritis un tanto severas. Bueno, con respecto al aislamiento de la gente, cuando nosotros tomemos las muestras para campylobacteriosis, lo que vamos a hacer son raspajes prepuciales con baquetas, que normalmente ahora las baquetas vienen plásticas, y se utiliza una baqueta por toro. Lo que les recomendamos es, en lo posible, usar 2 baquetas, que una va a ser para cada enfermedad. Se toma la muestra, o sea, se introducen las baquetas por el prepucio, se realizan más o menos entre 12 y 15 baquetazos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a realizar con las baquetas movimientos craneocaudales, frotando sobre la mucosa prepucial, para tratar de colectar la mayor cantidad de material posible. ¿Tá? Para el caso de Campylobacter, ustedes van a necesitar un medio de transporte específico para esa enfermedad que se lo van a pedir al laboratorio. Y para el caso de Trichomonas, como yo les decía, que es muy sensible al ambiente, lo que van a hacer es introducir esas baquetas en un medio de cultivo, que tiene que ir atemperado. Normalmente es una temperatura ambiente que no debería, creo que va entre los 24 y 32 grados. Y también lo que pueden hacer es obtener mucus cérvico-vaginal utilizando una jeringa con un intermediario de goma que lo pueden adaptar a una vaina plástica de inseminación artificial para, de manera, o sea, la van a introducir como si fuesen a hacer inseminación artificial, pero lo que hacen es aspirar contenido de mucus cérvico-vaginal. O si no, con la pistola de inseminar, tratan de aspirar en lo posible un poco de mucus cérvico-vaginal y lo pueden enviar al laboratorio en las vainas plásticas para inseminación artificial, sellado en las puntas, sellado en los extremos. Bueno, y en este caso se puede practicar también una antibioticoterapia local y antibioticoterapia sistémica, teniendo las mismas recomendaciones para Campylobacter, pero en este caso con antibióticos de la familia de los imidazoles,
que puede ser el metronidazol, la triflavina, la triplavina. A modo de recomendación, se está tratando de no practicar tratamientos con imidazoles a los bovinos. ¿Por qué? Porque son drogas de uso humano. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de que si necesitan tratar un toro porque es un toro de alto valor, bueno, que lo hagan, que practiquen el tratamiento, pero si es un toro que ya tiene algún tipo de otra patología y que sumado a esto podría ser un motivo de descarte o de reposición, que por ahí lo tengan en cuenta. Bueno, y acá vamos a hablar de... ¿Sí? ¿Alguien tiene que hablar? Bueno, y acá vamos a hablar de algunas recomendaciones con respecto al control y la profilaxis de estas dos enfermedades. Bueno, siempre es importante que, previo a iniciar una temporada de servicio, ustedes realicen la inmunización del rodeo. Estas dos enfermedades están incluidas dentro de lo que son las vacunas de complejo respiratorio bovino. Siempre empezando con un pie de vacuna de 2 dosis con intervalo de 21 días, o sea que por lo menos tienen que estar empezando más o menos entre 3 a 4 meses antes del periodo, o sea, del inicio de la temporada reproductiva, y en hembras adultas y en toros por lo menos una vacunación anual, o sea, una dosis anual. Otra cuestión bastante importante es que ustedes lleven registros actualizados. Cuando hablamos de registros actualizados, tienen que estar todos los reproductores bien identificados, cada cual con su caravana, fecha del inicio de la temporada de servicio, en lo posible tratar de anotar qué toro está dando servicio en cada lote, no mezclar toros entre los lotes para tratar de, si un toro está enfermo, no diseminar la enfermedad, que los alambrados estén intactos para que no salten de un lote a otro. Realizar esta evaluación anual de los machos, o sea, cuando yo hablo de la evaluación, hablo de la evaluación clínica reproductiva general y hacemos hincapié en la toma de muestra para los machos y para las hembras. Entonces, preservicio, a los machos se les va a hacer 2 raspajes o lavajes prepuciales que tienen que dar tanto para los machos como las hembras negativo, y entre raspaje y raspaje van a tener entre 7 a 15 días de diferencia. ¿Tá? Bueno, y las hembras es lo mismo. Si yo voy a introducir una hembra a servicio o me han quedado hembras vacías, después de la temporada de servicio, voy a obtener muestras de mucus cérvico-vaginal para mandar al laboratorio. Pueden volver a servicio teniendo los 2 resultados negativos al igual que el toro. Profe, ¿Sí? ¿eso se hace siempre o siempre y cuando tengamos una epidemiología, digamos, que lo amerite? Acá siempre es importante de que si vos podés hacerlo como una rutina general de todos los años, siempre sería importante porque es una manera de prevenir la difusión de la enfermedad. ¿Está bien? Si yo traigo un toro nuevo, o a lo mejor me enfermó uno y no le hago los 2 raspajes, lo introduzco en rodeo libre y ya después Francisco va a empezar a tener problemas. Entonces, Bien. siempre es importante que vos esto lo hagas como rutina previo a la temporada de servicio. Bien, perfecto. Bueno, introducir tanto toros como mis hembras de reposición de rodeos libres. Si ustedes pueden hacerle igualmente un periodo de cuarentena dentro del campo y sumarle estas evaluaciones de las que venimos hablando, sería lo más recomendable. Esto es muy importante con respecto a la implementación de biotecnologías reproductivas como la inseminación artificial. Sirve mucho para controlar
las dos enfermedades, ¿tá? Siempre utilizando semen de centros de inseminación, que sean semen de toros probados y que sean semen evaluados. Bueno, y lo que hablábamos hace un rato, hacer el estudio diagnóstico sobre vacas abortadas o sobre vacas que me quedaron vacías luego de finalizar la temporada de servicio. Antes de que pase a brucelosis, sí, voy a hacer un comentario. Francisco recién preguntó, sí, rutinariamente todos los años pre-servicio hay que hacer el raspaje de toros, es más vale prevenir que curar. El rodeo de toros es mucho más chico que el rodeo de vacas, entonces por eso siempre tenemos que hacer diagnóstico en base a los toros, ¿no es cierto? Ahí Amparo puso 2 raspajes, ¿sí? 2 raspajes siempre y cuando yo sea en campos que yo estoy evaluando por los años. Si es un campo nuevo que yo no conozco el estado sanitario de ese establecimiento, yo les recomendaría como mínimo 3 raspajes cada 7 o 15 días. 7 días más o menos lo que tomamos como mínimo, entre un raspaje y otro, y los 3 raspajes tienen que dar unos negativos. Ese es un comentario. Podría ser bastante comentarios más, pero lo vamos a dejar ahí. Sobre todo, como dijo, los toros que ya tienen bastantes años, ¿no es cierto?, en el rodeo, porque tienen mayor cantidad de pliegues, mayor cantidad de criptas, y esos raspajes que dijo 15 a 20, yo les diría que son 30. A mí me gusta que sufra el toro, que patalee en la manga. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el raspaje. Hay establecimientos que no tienen puerta lateral, tenemos que andar sacando una tabla, y bueno, tenemos que tener cuidado con la integridad nuestra, ¿no es cierto?, los brazos, sobre todo cuando hacemos el raspaje, porque no es un acto que les guste mucho a los toros que te estén raspando, ¿no es cierto?, el prepucio. Va entre el pene y el prepucio. No va por la uretra, por las dudas, hago la aclaración porque otros años me han preguntado eso. Más uno que en una época usaba no los de plástico, como dice Amparo, sino unos que venían de bronce, que tienen aproximadamente unos 80 centímetros de largo, con un resorte en la punta y una punta roma, por supuesto que no se dañaba el prepucio. Y otra cosa que les quiero aclarar con respecto al, bueno, la campylobacteriosis responde muy bien a la antibiótico-terapia y a la vacunación también, no así la tricomona. La tricomona, el tratamiento contra la tricomona es un 50% efectivo, no es muy recomendado, o mejor dicho, es recomendado en los toros, si hay toros, ¿no es cierto?, de alto valor genético, hacerle tratamiento. Es muy caro el tratamiento contra tricomoniasis, y el resultado no es muy efectivo. Entonces, lo que uno generalmente, si es un toro, un rodeo general, lo que se hace, ese toro que tiene tricomoniasis, es eliminarlo del rodeo, es reemplazarlo. Por supuesto que tenemos que asegurarnos de que ese toro vaya al frigorífico y no que se lo venda a un vecino, ¿no es cierto?, para que contamine las vacas del vecino. Y después del tratamiento, tanto con campylobacteriosis o tricomoniasis, si yo llego a tener y a tratar esos animales que tienen campylobacter o tricomona, después de tratarlos tengo que hacer el raspaje, y me tiene que dar como mínimo 2 raspajes negativos. No los puedo tratar y decir, bueno, ya está listo, ya los traté, los mando a servicio. No, después del tratamiento tenemos que hacerle, ¿no es cierto?, 2 raspajes más, como mínimo, con 7 días de diferencia, y me tienen que dar negativo. Esas más o menos las pocas aclaraciones que le quería hacer con respecto a la tricomona y al campylobacteriosis. ¿Sí? Ya les digo, como dijo Amparo, es más fácil, ¿no es cierto?, prevenir que curar. Entonces, todos los años tenemos que hacer dentro de la evaluación que se hace, ¿no es cierto?, la evaluación reproductiva que se hace, junto con el resto de lo que va a hablar
Amparo también ahora, se hace tricomona y campylobacter, los raspajes se hacen, ¿sí? Y otra cosa, yo usaba, mejor dicho, una sola baqueta para sacar las dos enfermedades, para raspar, teniendo en cuenta que por las dudas uno ya tiene 5 o 6 años de recibido, lo que teníamos en cuenta en esa época ahora son 2 baquetas, pero rasparlo 2 veces no me gustaba. Yo con una sola baqueta sacaba para campylobacter y tricomona, teniendo en cuenta que cuando sacaba la muestra, primero colocaba la muestra en el medio de oxoide, el medio de tricomona, y después colocaba, ¿no es cierto?, en el medio de transporte, que es un medio con formolado, ¿sí?, en el de campylobacter. Y en el campo, ¿no es cierto?, al lado de la manga está el fueguito, ¿no es cierto?, donde tenemos las baquetas que se están desinfectando, con un tacho con agua, al lado del fueguito ponía la mesa, ¿no es cierto?, con los tubos para que se mantenga la temperatura, como dijo Amparo, prácticamente. ¿Sí? Bueno, no la interrumpo más. No, sí, interrumpa, que todo es aporte. No. Bueno. Y otra cosa, que mientras con más tiempo, previo a la temporada de servicio, hagamos los muestreos, en caso de que tengamos que descartar algún toro y salir a comprar para reponer, nos va a dar más tiempo y vamos a poder elegir más, porque siempre, bueno, es época de remates, entonces, bueno, vamos a tener más opciones para elegir. Profe. ¿Sí? Muy bueno eso que dijo Amparo. Sí, yo siempre he sido la idea y siempre se lo he transmitido a todos los que han pasado bajo mis armas. Mientras, si nosotros tenemos servicio de noviembre, diciembre, enero, si nosotros hacemos la evaluación en agosto, siempre más o menos hay un porcentaje que anda entre un 15 y un 20% del rodeo de toros que nosotros tenemos que ir renovando todos los años. Como dijo Amparo, vamos a tener todo lo que son los remates de las cabañas, y bueno, en otra época, no ahora, teníamos las rurales, donde podíamos ir, ¿no es cierto?, y elegir el toro de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaba y lo que nos hace falta, no solamente lo que nos gusta, sino lo que nos hace falta. En cambio, si lo hacemos muy apretados, perdonándome el término, a la época que nosotros tenemos, la época de servicio, ya todas las cabañas y todas las rurales que han vendido han pasado, y lo que queda es el remanente, y a veces el remanente no es lo que a nosotros nos hace falta de acuerdo al tipo de hacienda que tenemos en el establecimiento. Entonces, lo que uno siempre le recomienda, como dijo Amparo, hacerlo con mucha anticipación, así tenemos una gran oferta de animales para ir, y por supuesto que vamos a conseguir precio también, que en estos tiempos es bastante interesante. Los otros días tuve un remate, un toro se vendió en 2 millones de pesos. Un comentario aparte les hago. ¿Sí? Bueno, y más o menos rondaron un promedio de 400, 500 mil pesos cada toro. Ya estamos con los remates de toros. Bueno, no sé quién iba a hacerte una pregunta, Amparo. Sí, profe, yo. Quería ¿Quién saber... yo? Luz. Luz. Se vino la Luz. María Luz. O Luz María, no sé cómo es. Luz María. Bien. Lindo nombre. Profe, muchas gracias. Quería saber en la inmunización. Sí, que en la inmunización del rodeo, ¿cuánto tiempo se hacía antes del servicio? Que no escuché. Vos lo que vas a tener que dar es 2 dosis. El pie de vacuna, ¿qué es pie de vacuna? Cuando yo comienzo la vacunación, como ser en las vaquillonas, se hace 2 dosis con intervalo de 21 días. Entonces, siempre es importante que sea por lo menos entre 3-4 meses antes de iniciar el servicio, ¿tá? Y después una revacunación anual. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, como dije recién ahí, para terminar con respecto a la vacunación reproductiva, se hacen, como dice Amparo, 2 dosis, con una dosis a lo mejor en agosto,
se hace una segunda dosis, entre los 15 a los 20 días más o menos, y podemos hacer una tercera dosis, todo depende, ya va a ir a hablar de leptospira, se hace, ¿no es cierto? Todo depende cómo esté, no solamente ese establecimiento, sino los establecimientos vecinos con respecto a leptospira también, porque es una enfermedad que es transmitida por un vector, entonces a veces nosotros podemos estar inmunizando, pero tenemos vectores que transitan el establecimiento y me puede estar contagiando la hacienda. Todo suyo, no hablo más. Bueno, con respecto a brucelosis bovina, acá empezamos a hablar de lo que son las enfermedades de tipo abortivo. Bueno, como agente etiológico, hoy más que todo vamos a hablar de la Brucella abortus, pero también tenemos otro tipo como Brucella suis en el cerdo, Melitensis en las cabras, Canis en caninos, Ovis en las ovejas y Neotomae en los roedores. Bueno, como ustedes ya lo deben saber, muchas de estas brucelas pueden compartirse entre las especies, bueno, y el hombre, o sea, es una enfermedad de tipo zoonótico. Es una bacteria gram negativo, muy resistente al ambiente, a tener en cuenta que los climas húmedos, lugares sombreados y fríos, hacen de que Brucella pueda permanecer bastante en el ambiente y sea, bueno, una forma de contagio. Formas de transmisión, normalmente por el aborto, la placenta, secreciones uterinas y vaginales tienen altas cargas de Brucella. A tener en cuenta, las vacas eliminan brucelas al medio o sea, 10 días antes a 35 días después de producirse el aborto, y vacas brucelosas también que van a parir a término pueden eliminar brucelas al medio entre 5 días antes del parto hasta 30 posterior. Bueno, una vez que Brucella ingresa al animal, en este caso vamos a poner como ejemplo la vaca, y que sea un ingreso por vía oral, va a ser una replicación en los ganglios de la zona y va a producirse una bacteriemia. Brucella va a viajar a distintos tejidos y según el momento en que se encuentre ese animal es a donde se va a acantonar. En las hembras preñadas va a tener una predilección por la placenta. En las terneras normalmente lo que va a hacer, bueno, y en el caso de los machos, va a buscar lugares donde haya baja tensión de oxígeno. Entonces, puede irse a médula, a las articulaciones, en el macho a los testículos, epidídimos y glándulas anexas, y también a la glándula mamaria en las hembras y reactivarse en momentos importantes como es cuando la hembra está gestando. ¿Cuáles son algunos de los signos clínicos que voy a tener? Bueno, pueden presentarse abortos. La brucela normalmente produce abortos de tipo fresco. Voy a tener retenciones de membranas placentarias. También puedo tener metritis y nacimiento de animales débiles. Brucella no tiene un signo patognomónico que me permita definir su presentación, ¿tá? Entonces, siempre es importante que ustedes conozcan un poco de la epidemiología, de que lleven registros y de que después también sumen en su anamnesis la presencia de estos signos clínicos. Bueno, acá yo les hablaba recién de la presencia de los higromas de rodilla que se pueden producir, bueno, tanto en hembras, pero sobre todo en machos, producir infertilidad, lo que yo les decía que iba a médula espinal y me podía dar una discoespondilitis, bueno, y las orquioepidemitis, que se pueden, bueno, yo en este caso les puse fotos de Brucella ovis, pero bueno, en el caso del bovino, pasa exactamente lo mismo. Ustedes van a tener un testículo que puede o no estar normal, acompañado de otro que tenga atrofia y una
epididimitis más marcada. Fíjense en este otro, este epididimo que es de mucho más tamaño, de mayor tamaño. Bueno, para el diagnóstico de brucelosis siempre esto es importante que tengan en cuenta las circunstancias epidemiológicas. Si se han producido abortos o no, bueno, el clima del lugar, si vecinos han tenido problemas, sumarle las manifestaciones clínicas y siempre es importante que ustedes tomen muestra para enviar al laboratorio y en caso de que puedan necropsiar a los fetos, siempre es importante que ustedes busquen lesiones anatomopatológicas. No hay una lesión que sea característica, pero bueno, todo suma al diagnóstico que ustedes van a hacer. Se pueden tomar muestras de animales vivos, bueno, de animales muertos o de productos de aborto. De animales vivos puedo tomar muestras de semen, de placenta, de membranas en caso que se haya producido un aborto, enviar cotiledones, muestra de leche. Bueno, en caso de que tenga un feto abortado, puedo mandar, como les dije recién, de placenta, de distintos órganos como puede ser hígado, vaso. Es muy importante el líquido de abomazo. Bueno, y con respecto al macho, bueno, si son machos enteros pueden enviar muestra de semen, de higromas o muestra de líquido sinovial de articulaciones. Y bueno, si van a, o sea, si han castrado algún macho, como para hacer un diagnóstico pueden mandar muestras de testículo y también de pipí. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, es una herramienta muy importante con respecto a esta enfermedad. El diagnóstico bacteriológico es un diagnóstico de certeza en el caso de brucelosis. Se hace el aislamiento del agente y se hace una extinción específica que es la punción de Koster. Y con respecto al diagnóstico serológico, ustedes pueden medir títulos de anticuerpos para brucelosis que van a tener un diagnóstico presuntivo. Bueno, no existe un tratamiento específico para la brucelosis. Esta es una enfermedad que está legislada por el SENASA y que se está tratando de buscar de erradicarla de la Argentina. En caso de que ustedes tengan una alta prevalencia de brucelas en un rodeo, lo que pueden hacer es, si ustedes diagnostican cuáles son esas vacas brucelosas, tratar de aislarla de las sanas, intentar hacer un tratamiento antibiótico, que puede ser con oxitetraciklina o diestreptomicina, para tratar de evitar el aborto y disminuir la diseminación de brucelas al ambiente. Siempre teniendo en cuenta que esas son vacas que ustedes van a tener que descartar de su rodeo. O sea, SENASA en este momento nos está pidiendo de que nosotros como veterinarios sanitaristas eliminemos este tipo de vacas de los rodeos. Profe, una consulta. Sí. Si nosotros tratamos para, bueno, intentar prevenir el aborto, pero el ternero que nazca puede nacer con problemas, además de que va a nacer con brucelosis. Sí, puede, o sea, normalmente no hay manifestaciones de brucelosis en los terneros, como vamos a ver más adelante, que puede ser como la diarrea viral bovina. Pero sí, son terneros que para nosotros son un problema. Bien, perfecto, gracias, profe. Bueno, con respecto a la prevención, la vacunación de brucelosis es obligatoria. Bueno, como yo les puse acá, lo que se realiza es vacunar solamente a las terneras, o sea, no a los machos, con la vacuna antibrucélica, con la cepa de Brucela aborto y la cepa 19. Se vacuna a todas las terneras entre los 3 y los 8 meses de edad. Bueno, y esto que yo les decía antes, de eliminar a los reactores positivos.
Bueno, vamos a seguir con leptospirosis. Bueno, Leptospira interrogans, como ustedes saben, es una enfermedad zoonótica, más que todo transmitida, como les decía Fer, por roedores. Los serobares más prevalentes en la zona son Leptospira pomona y Leptospira wolfi, no queriendo decir que no puedan presentarse otros, pero bueno, estos serían los dos más prevalentes. Como ustedes saben, Leptospira es bastante resistente al ambiente, sobre todo donde hay aguas estancadas o lagunas. Otra cuestión importante es donde ustedes tengan establecimientos donde animales de diferentes especies compartan un mismo lote o un mismo lugar, que yo tenga cerdos, vacas, ovejas, o sea, todos mezclados, bueno, también favorece a la diseminación de la enfermedad. Hablando un poco de la transmisión, brucela se transmite tanto por orina como por aborto. O sea, los bovinos, al producir una alta cantidad de orina, una gran cantidad de orina, y o sea, no orinan tanto en el tiempo, o sea, si me explico, o sea, orinan gran cantidad, pocas veces al día, esto favorecería la multiplicación y la diseminación también de la enfermedad. Otra de las cosas es que, bueno, brucela, una vez que ingresa al organismo, producía una Leptospira, Amparo, leptospira. Sí, perdón. Leptospira replica en los ganglios regionales, de ahí va a ser una bacteriemia a alojarse en diferentes órganos de diferentes sistemas, en los que va a producir vasculitis. Entonces, en este caso puedo llegar a tener abortos de tipo autolítico o histérico, en este caso Leptospira agrede directamente al feto. Puedo tener retención de membranas placentarias, mortandad de animales jóvenes, y esto que les hablaba recién, de signos no reproductivos como nefritis, cuando brucela se aloja en los riñones, neumonías, bueno, hepatitis, hemoglobinuria, anemia, o bueno, bastante común que nos podemos encontrar al necropsiar los fetos, es la ictericia o ese tinte amarillento que pueden presentar los tejidos. Bueno, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Siempre el diagnóstico de leptospirosis me sirve mucho hacer la serología, siempre tratando de encontrar la seroconversión. Acuérdense de esto que lo deben haber visto en pequeño. Y puedo intentar aislar el agente, que no es sencillo, de orina de los animales infectados. O sea, en el caso de los bovinos, normalmente no se hace de tomar muestras de orina y evaluar de cada vaca. Bueno, con respecto a la antibioticoterapia, la dihidroestreptomicina es un antibiótico que sirve mucho para el caso de la leptospira. Bueno, y con respecto a la prevención, siempre es importante que ustedes realicen la vacunación, si han tenido problemas ustedes o haya prevalencia de leptospira en la zona, es importante de que ustedes la incluyan dentro de la vacuna del complejo reproductivo. Tratar de hacer un buen manejo de los animales, tratando de que, bueno, que no haya agua estancada, de que los bebederos estén limpios, de que al momento de formular las raciones en los galpones no haya los roedores que nos puedan estar orinando o defecando sobre las bolsas de alimento balanceado. Bueno, y esto que le decía de la higiene de los comederos y de los bebederos. Bueno, siempre también tener en cuenta de que si se produce algún tipo de aborto, tratar de recoger todos los restos y eliminarlos, que esto es válido para todas las enfermedades. Con respecto
al virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina. Antes que pase la rinotraqueitis, algo muy interesante que vos dijiste. Te escucho. ¿Me escuchás? Bueno, que es una enfermedad zoonótica. Los ratones, las ratas, las comadrejas son asintomáticas. Y en los galpones donde hay alimento balanceado, generalmente hay ratas y ratones. Y nosotros manipulamos los fardos, manipulamos las bolsas. Por eso tenemos que tener un muy buen control de roedores, porque es una fuente de transmisión no solamente para los animales, sino para el ser humano, para nosotros. Generalmente la sintomatología en el humano es muy parecida a una gripe, y a veces en las clínicas, en el hospital, nos tratan como gripe y lo que estamos padeciendo es una leptospira. Sobre todo en aquellos los que se dedican, no tanto en rodeo de cría, pero sí en los que se dedican a tambo, donde en los galpones, sobre todo galpones de ordeñe, en la sala de espera, siempre se lava todos los días, hay agua, el piso no está con un cemento prolijo, siempre hay algunos pocitos donde queda agua y donde puede haber prevalencia, ¿no es cierto?, de esta leptospira. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, el control de los roedores, aparte, las lagunas, generalmente las lagunas que se forman cerca de los tambos, donde va todo el agua de desecho o de los criaderos de cerdos, también es fuente, ¿no es cierto?, de que prevalezca la leptospira. Y tengan en cuenta que son animales, los roedores son animales asintomáticos, o sea que no tienen ningún síntoma, no les produce absolutamente nada, pero sí la están eliminando por orina. Y una vez se agarra las bolsas, después se pasa la mano por la conjuntiva, por la boca, por la nariz, sin darse cuenta, o agarra el pañuelo para limpiarse la nariz y está, ¿no es cierto?, aspirando, ¿no es cierto?, la leptospira y se está contagiando. Por eso creo fundamental, ¿no es cierto?, que tengamos control de los roedores en estos tipos de explotaciones donde hay uso masivo del agua. ¿Sí? El rodeo de cría no se da tanto. Hay, por supuesto, y la leptospira está dentro del plan de vacunación de las enfermedades reproductivas. Sobre todo, como dijo Amparo, la jarbo y la pomona, ¿no es cierto?, son dos serovares que intervienen dentro del problema reproductivo que tienen los bovinos. ¿Sí? Bueno, nada más. Hay mucho más para hablar, pero podemos seguir. Siga nomás, señorita. Bueno, gracias. Bueno, la rinotraqueitis infecciosa bovina es producida por el herpes virus bovino tipo 1. Bueno, es de la subfamilia de los alfavirus. El herpesvirus tipo 1 produce varios cuadros. Nosotros vamos a hablar más que todo del cuadro abortivo, pero para que tengan en cuenta que produce un cuadro respiratorio, un cuadro conjuntival, bueno, el genital, el abortivo y un cuadro meningoencefálico. También está incluida la rinotraqueitis en el plan de vacunación de las enfermedades respiratorias, por eso bueno, también su nombre. La transmisión siempre es por contacto directo, bueno, respiratorio, conjuntival, genital o venéreo. Normalmente el herpesvirus es poco sensible al ambiente. ¿tá? Bueno, yo acá le puse que dentro de los signos clínicos que nosotros podemos tener, perdón, antes que eso, es poco sensible al ambiente, normalmente hace latencia en los ganglios y algún tipo de estrés, como los destetes, bueno, los servicios, los traslados, los cambios de dieta, pueden hacer una inmunosupresión y que el virus de la rinotraqueitis se manifieste.
¿De qué modo? En forma de abortos que van a ser autolíticos. Normalmente el herpes virus bovino tipo 1, la cepa neumótropa, que es la que hace los cuadros respiratorios de vías altas, puede viajar por linfa o por sangre y producirnos los cuadros de aborto. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que si están teniendo en un establecimiento cuadros respiratorios por rinotraqueitis infecciosa bovina, también pueden ir acompañados de cuadros de aborto. Igualmente los abortos no son comunes, son un tanto esporádicos. También pueden tener retención placentaria. Los cuadros de vulvovaginitis pustular y balanopostitis pustular están dentro de lo que es el cuadro genital, que es de transmisión venérea. Yo acá en esta foto les puse la foto de una vulva que está normalmente bastante congestiva, con esta presencia de estas pústulas. La mucosa siempre está congestiva, la vaca presenta dolor, pueden tener dificultad en la micción por el dolor, normalmente arquean la cola, que es una manera de que nosotros podamos ver la presentación de la enfermedad, y puede haber presencia de bastante cantidad de exudados. Fíjense que en el caso del macho, en la balanopostitis pustular, las lesiones son bien similares. Y además, bueno, vamos a tener signos respiratorios que pueden acompañar al cuadro. Bueno, con respecto al diagnóstico, la serología es bastante importante. También pueden intentar la inmunofluorescencia y el aislamiento del virus. Con respecto al tratamiento, siempre es importante de que si nosotros tenemos reproductores con este tipo de lesiones en el cuadro genital o tengamos presencia de aborto, bueno, en el cuadro genital vamos a retirar los animales del servicio y intentar una antibiótico terapia para estas lesiones que presentan pus. También sumarle algún tipo de antibiótico para tratar de disminuir la inflamación y el dolor. Bueno, la rinotraqueitis también está incluida dentro de lo que es el plan de vacunación de complejo reproductivo bovino. Bueno, con respecto al virus de la diarrea viral bovina, el agente etiológico en este caso es un pestivirus, es un ARN. La transmisión, tenemos distintos tipos de transmisión, puede ser por una madre que esté infectada por vía transplacentaria y producirse el aborto, por semen que esté contaminado, por problemas respiratorios y a su vez por el caso de problemas digestivos, porque también se presenta diarrea. Le hablo un poquito de los signos clínicos y nos vamos a ir a un cuadro donde según la edad de gestación nos vamos a encontrar con diferentes manifestaciones. Con respecto a los signos clínicos, diarrea viral bovina puede presentar ovaritis, repeticiones de celo, buenos abortos, fetos momificados, nacidos muertos, terneros nacidos débiles, malformados, con defectos teratológicos, el cuadro de diarrea, signos respiratorios complicados con bacterias que nos van a dar neumonías exudativas. Una bacteria bastante común es la Pasteurella. Como yo les decía recién, según en qué momento de la gestación se enfermen estas vacas, nosotros vamos a poder tener que entre los 0 y los 45 días vamos a tener muerte embrionaria y que se nos va a manifestar con posibles repeticiones de células.
Entre los 45 y los 125 días, nacimiento de animales persistentemente infectados, muerte fetal, momificaciones o defectos teratológicos. Cuando yo les hablo de animales persistentemente infectados, el virus de la diarrea viral bovina tiene dos genotipos, el genotipo 1 y el genotipo 2. El genotipo 1 es el que es el más prevalente en la Argentina y es el que, bueno, nos va a dar todos estos cuadros de tipo reproductivo y respiratorio, y el genotipo 2 da cuadros más agudos y con manifestaciones de tipo hemorrágicas, que, bueno, no se ha aislado mucho en la Argentina, sí el genotipo 1. Con respecto al el nacimiento de los terneros persistentemente infectados, si estos terneros tienen infecciones, o sea, si tenemos infecciones intrauterinas entre los días 58 y 128 de la gestación, los terneros no han terminado de desarrollar su sistema inmune, entonces van a tomar, o sea, van a hacer una inmunotolerancia específica del virus sin desarrollar anticuerpos neutralizantes en contra de este. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener terneros que pueden nacer persistentemente infectados. Los primeros días de vida son bastante sensibles al ambiente, pero pueden crecer y vivir normalmente, y son los terneros y terneras que van a estar ofreciendo altas cargas de virus al ambiente, y son los que nos van a ofrecer una alta carga de virus al ambiente, o sea, favorecer la diseminación de la enfermedad. Entre los días 125 y 175 de gestación, podemos llegar a tener malformaciones como hipoplasia cerebelar, artrogriposis, microcefalia, hidroencefalia, deformaciones esqueléticas y retraso del crecimiento. Y de los 175 días en adelante podemos tener abortos y terneros nacidos débiles. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es de laboratorio por serología o intentar producir un aislamiento viral previo a una obtención de muestras, instaurar antibiótico-terapia para todo lo que son las infecciones secundarias y tratamiento de soporte de sostén. Y con respecto a la prevención, que es muy importante, tratar de realizar la vacunación y tratar de detectar cuáles son los terneros y terneras persistentemente infectadas y tratar de eliminarlos del rodeo. Bueno, y ya medio como para ir terminando, vamos a hablar de Neospora canina, que es un protozoo del filum apicomplexa. Bueno, en este caso tiene 3 formas Neospora de multiplicación. Los trofozoitos, que son de multiplicación rápida, los bradizoitos, que son de multiplicación lenta, y los organismos de resistencia, como los esporozoitos, que están incluidos en los oquistes. En este caso, el huésped definitivo de la enfermedad es el perro, y tanto los bovinos como los pequeños rumiantes son huéspedes intermediarios. Normalmente los caninos ingieren estos oquistes o quistes tisulares que están enquistados en tejidos de animales. En sus intestinos se reproducen los bradizoitos que van a eliminar por materia fecal los organismos de resistencia, que son los oquistes, que van a ser consumidos por, como yo les decía recién, los pequeños rumiantes, otros caninos, felinos y los bovinos, al consumir pasturas que estén contaminadas con materia fecal. En el bovino se produce la replicación de los esporozoitos que van a
de los esporozoitos y de los taquizoides, que van a infectar a ese ternero o a ese feto, siendo esta la transmisión de tipo congénita, que es la que nos mantiene a nosotros la enfermedad en los rodeos. A tener en cuenta que, como les dije antes, Neospora es mucho más prevalente en los tambos que en los rodeos de cría. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos que vamos a tener? Podemos tener muerte fetal, según el estadio de gestación, reabsorciones. Neospora normalmente produce abortos, más que todo entre el cuarto y el séptimo mes, y la característica de ese aborto es de tipo autolítico. También podemos tener momificaciones, terneros naceros débiles, muertes perinatales, o como les decía antes, defectos neuromusculares. El diagnóstico de Neospora se puede hacer serología o histopatología. Ustedes pueden tomar muestra de tejido para enviar al laboratorio, y como ven en este caso que yo les puse en la foto, tienen un quiste de Neospora en un miometrio de una vaca que es seropositiva, bueno, que en este caso no es una vaca gestante. No existen drogas que nos permitan realizar un tratamiento para las vacas que tengan neosporosis. Y tampoco existe una vacuna en nuestro país que sea para el uso o sea, contra Neospora canina. Sí es importante que ustedes realicen un buen manejo de higiene. Si van a trabajar en tambos, en lo posible de que no haya perros, o sea, controlar la población de perros, mantenerlos desparasitados, no ofrecerle en lo posible ningún tipo de vísceras que consuman estos animales. De ser posible, intentar detectar las vacas que están infectadas con Neospora canino. ¿Para qué? Para realizar una selección de las hembras de reposición. Bueno, Fer, no sé si necesitas o querés decir algo, si no, sigo con la conclusión. Estaba hablando con el micrófono apagado. Todavía que tengo que hablarle acá a la máquina esta, le hablo con el micrófono apagado. No, ha dicho bien. Generalmente la neospora, una enfermedad que es más prevalente, ¿no es cierto?, en los tambos que en los rodeos de cría, pero bueno, ahí lo que habría que hacer es controlar los perros. Acabado el perro, terminado la neospora. O sea que tenemos que disminuir la cantidad de perros que tenemos en las jaurías que tenemos. No, sobre todo los perros y marrones, esos que hay, sobre todo en los rodeos de cría, que son los que nos traen a mal traer. Entonces, bueno, es controlar y hacer buenos diagnósticos nada más con respecto a la neospora. No hace mucho que está la neosporosis. Por eso también es muy importante, como les dije, creo que cuando hablamos de aborto, hablamos un poco de laboratorios. No todos los laboratorios están capacitados para hacer los diagnósticos. Entonces, tenemos que saber a qué laboratorio mandamos las muestras para que nos den un buen diagnóstico, perdonando la redundancia. Sobre todo cuando tienen que hacer alguna inmunohistoquímica, alguna histopatología, ¿sí? Porque a veces no contamos con ese medio fundamental para hacer un diagnóstico de certeza. Bien, lo fundamental es la prevención con respecto a la neosporosis. Hace la conclusión. Bueno, Fer. Bueno, y esto es un poco de lo que hablábamos con Francisco. Bueno, siempre es importante
evaluar los machos previo al inicio de la temporada de servicio, tratar de hacerlo con buen tiempo. Con respecto a la evaluación, vamos a hacer una evaluación clínica reproductiva, como las que vimos en reproducción animal. Controlar el plan sanitario, que esté al día, si debemos cambiar alguna vacuna, sumar alguna cepa o algún tipo de enfermedad. Realizar las tomas de muestras para enfermedades venéreas en los toros, enviarlas al laboratorio. Y bueno, en el caso de que nosotros tengamos patologías, vamos a evaluar las causas. Nosotros vimos causas venéreas abortivas, pero también podemos tener causas traumáticas, parasitarias, micóticas, entre otras. Vamos a tomar esas muestras y las vamos a enviar al laboratorio para tratar de realizar un diagnóstico, instaurar un tratamiento. Y a partir de ese tratamiento, decidir si les volvemos a dar una oportunidad o si son toros que son motivo de descarte. Y bueno, los eliminamos. En caso de tener que reponer, tenemos tiempo suficiente. Y con respecto a la hembra, si estas hembras a la palpación rectal o a la ultrasonografía, cuando nosotras las evaluemos una vez que termina la temporada de servicio, tenemos una hembra que está preñada, vamos a determinar cuál es la edad gestacional. Pero si esa hembra queda vacía, vamos a evaluar si el tracto reproductor de esta hembra o el tracto reproductivo está normal, o tenemos, tracto reproductivo normal con presencia del cuerpo lúteo o no, para saber si es una hembra que está cíclica. Y en caso de que su tracto reproductivo esté patológico, vamos a evaluar cuáles son las posibles causas, siempre recordando que no son las únicas las que hablamos hoy en el teórico. Vamos a tomar muestras para enviar al laboratorio y realizar un diagnóstico, instaurar un tratamiento y permitirle el regreso a la ciclicidad y darle una nueva oportunidad de preñez. O bueno, si esto no sirve, por ahí como venimos hablando hasta ahora, puede ser que también sea un animal que tengamos que descartar. Bueno chicos, yo les agradezco mucho, también les agradezco mucho a los profes, por la ayuda, por la paciencia, y bueno, si tienen alguna pregunta o algo que no me haya explicado, que no haya quedado claro. Profe, los signos clínicos que puso Neospora canina son los que ocurren en vaca. Sí, normalmente estamos hablando de, más que todo nos referimos a bovinos, y bueno, si a ustedes les interesa alguna otra especie, también las pueden buscar. Bueno, profe, gracias. Bueno. Muy bien, Amparo. Bueno, Fer, muchas gracias. Nada. Último teórico del cuatrimestre. Gracias a los chicos por haber participado. Nos queda nada más el grupo que tiene que recuperar el viernes. Y bueno, después, viendo cómo sigue la situación y de acuerdo a lo instructivo que tengamos de acuerdo a la facultad, lo único que va a quedar va a ser los prácticos de esta asignatura. ¿Está mejor del coronavirus, profe? ¿Está mejor del coronavirus? Y lo estamos llevando. Ah, lo esquivo hasta el último teórico, qué bien. Sí, ¿viste? Acá estamos encerrados. Que no se diga que abandone el barco antes de tiempo. No sé cómo las ratas. Profe, ¿usted llegó a vacunarse o todavía no? Sí. Yo, a pesar de que soy joven, ya tengo la primera dosis. Ah, tiene la primera. Sí, tengo la primera. Está bien.
Tengo la primera dosis. Así todo me contagié. Pero bueno, creo que bastante leve. Aparte un dolor de cabeza, una congestión la semana pasada, un poco de tos. ¿Ivermectina, profe, tomó? Correcto. ¿Qué pregunta me está? ¿Ivermectina tomó? Sí. No le puedo preguntar a un veterinario esto. Pero le hicieron hacer el tratamiento de los 3 días, ¿Qué 3 días? porque a los que son positivos le hacen tomar ivermectina durante 3 días seguidos. ¿Está funcionando? Sí, funciona. Sí, la ivermectina funciona muy bien. Tenés que tomarlo cada 12 horas, ¿sí? 3 días. Y después lo que te recomiendan es una vez a la semana. Tomarlo hasta que tengas síntomas, hasta que te hagan el test, ¿no es cierto? Y te den el alta. Algunos Sí. Sí, te dan... yo desde que arrancó esto tomo una vez por semana. ¿Y qué tomás? El Ivomec. líquido Ivomec. Bueno, Ivomec. pero tenés que tener en cuenta cuánto estás tomando. Sí, me tomo 2 centímetros una vez por semana y desde que arranco todo esto todavía no me lo agarra el coronavirus. Está bien. No sé si es no me quiere o la ivermectina funciona. Sí, Yo no lo tomo, Josefina, y tampoco me lo agarré, así que... Ajá, entonces no Bueno. lo quiere, Digamos que lo que están discutiendo no tiene ningún residero científico, porque no está probado de ninguna manera. No, pero se está probando, profe. Está probado, pero no hay resultados publicados, a eso voy. Publicado no, El pero... laboratorio ELI es uno de los que lo está probando y ahora han salido varios papers de científicos que están haciendo experimentos con pocas personas, pero que son muy buenos los números que se ven. Así que está bueno, porque es algo barato y si funcionara, la verdad que sería una solución bastante grande. Sí, yo no sé si realmente es comprobable y todo, pero en mi pueblo la verdad es que mucha gente... Escuchen, el Ministerio de Salud de La Pampa tiene 2.000 casos, de los cuales tratados con ivermectina, de los cuales uno solo tuvo problemas con el COVID. El resto los pudo recuperar a todos. Con esto han disminuido la cantidad de gente que tienen internada en las clínicas. Sí, se entiende que no es un tratamiento y que no va a suplantar nunca la vacunación, porque hay gente que se cree que porque toma ivermectina no se tiene que vacunar, al contrario. No. Corrientes también y Tandil, donde se originó esto con el titular de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Veterinaria, tiene bastantes trabajos publicados, ¿no es cierto?, con respecto a la ivermectina y cómo actúa sobre el ADN, ¿no es cierto?, del virus, del coronavirus. Creo que es suficiente la cantidad, ¿no es cierto?, de información que tenemos para el uso de la ivermectina contra el coronavirus. Lo que pasa es que como la ivermectina se empezó a usar, o lo empezamos a usar los veterinarios, es un choque, ¿no es cierto?, entre el tratamiento que hemos propuesto los veterinarios con respecto a lo que han propuesto, ¿no es cierto?, los médicos. Pero creo que está bastante comprobado el uso de la ivermectina. Sí, en mi pueblo mucha gente la tomó, gente grande y gente joven, la tomó el primer día que comenzó con síntomas y tuvo muy pocos síntomas durante el resto de los días y fue haciendo tomas cada 7 días y la verdad es que lo pasó súper bien. Sí, así es. Reventar, pero bueno. No, es que así, Josefina, uno tiene bastantes colegas también, ¿no es cierto?, sobre todo acá cerca, no solamente en Córdoba, sino en otras provincias que toman ivermectina y lo han tomado los que han padecido y por lo menos todos han zafado de una forma bastante interesante, sin caer en la cama ni nada por el estilo. O sea que vale la pena, ¿no es cierto?,
tomar. Lo que te iba a decir, no sé si es la que estabas hablando recién con respecto a lo que estás tomando, el Ivomec o cualquiera de uso veterinario, tenés que tener cuidado en la dosis que se toma. 2 centímetros más o menos son para 60 kilos de peso. Eso va de acuerdo al peso que uno tenga. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo se toma también. No hay que Sí, tomar. sí, con la dosis andamos bien, el problema es el gusto, profe. Bueno, sí, el gusto Bastante sí. piedra. Bueno, pero lo puede edulcorar con algo. Tecito, ¿no es cierto? Puede. Sí. Bueno, profe, esperemos que siga bien, ¿no? Usted. Sí, ya Así está. nos podemos ver los prácticos. Sí, por supuesto. No te haga ningún problema. Sí, profe, que se mejore. Bueno, cuando basta, gracias. Ya leve. La estamos pasando bien, por lo menos encerrado. Qué bueno. Sí, yo estudio veterinaria y mi hermana estudia medicina, ya se está recibiendo y es una lucha constante. Cuando yo le hablo de ivermectina, me quiere sacar cagando mi hermana. ¿Viste? No, sí. Sí. Así es. Ese es el problema que tenemos. Sí. No Bueno. sé, cosa que le veamos a tu hermana tomando ivermectina después. Sí. Sí, nada, sí. Te digo, y me dice, pero eso es para perros, pero igual le mando noticias, lo que nos mandó la profe de pequeño, todo, y no. Y mi mamá le hace caso a ella porque es la más grande. Sí, claro. Bueno, profe, muchas gracias y espero que se mejore. Chau. Hasta luego. De todo. Bueno, profes, Muchas muchas gracias, gracias. profe, y que siga bien, profe Fer. Bueno, gracias chicos. Gracias por la cruzada, por haber estado. Gracias, Amparo. Francisco, no te quiero ver más. Que se mejore, profe. ¿Viste? Sí, no, bueno, Sí, y buscas una grapa, chilecito ahí. ¿viste? Sí, vamos a tomar una buena grapa, para que se pase todo esto. Una cañalegui, como le dije el otro día. Bueno, profe. Bueno, nos estamos Una viendo. pregunta, profe, con respecto a la bibliografía del teórico que el anterior, ¿la subió, no? ¿La subió a algún lado? Está en Evelia. Bueno, está bien, profe. Listo. Bueno, muchas gracias. Hasta Chao, luego. muy bien. Hasta luego. Gracias, chicos, que anden bien.